Muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Te saluda tu hermano en Cristo, José Peña. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te puedas quedar en esta comunidad, que esta comunidad es de edificación en temas bíblicos basados en la Sagrada Escritura. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a hablar de un tema muy especial hoy en este tiempo, que va a ser el proyecto secreto de Dios. El proyecto secreto de Dios. Y te vas a hacer una pregunta. El proyecto secreto de Dios, ¿cuál es? Muy bien, bueno, vamos a estudiar cuál es ese proyecto. Vamos a descubrir cuál es. Quisiera contarte antes algo muy especial que me sucedió el día que yo me casé por lo civil. Fui al registro en la ciudad donde vivo y especialmente estaba, ¿verdad?, con mi esposa. En ese momento era mi novia y estábamos esperando eran como las 8 de la mañana, abrían el lugar a las 8 de la mañana. Llegamos unos minutos antes y estábamos esperando a que abrieran el local. Qué impaciente, ¿verdad?, ser los primeros en casarse de ese día. Y yo recuerdo que llegamos, hicimos los trámites, salimos y luego le dije, pasemos por un café, y fuimos a una tienda por un café. Cuando salimos ya completamente casados, ¿verdad?, por lo civil. Y resulta que llegamos a ese lugar donde estábamos tomando café y afuera de la tienda había un hombre. Y ese hombre, hermano, estaba pues desprotegido, tenía frío. En ese tiempo había mucho frío en la ciudad donde vivo. Y resulta que llegó otro hombre y le dio un gran puñetazo en la cara. Y te cuento cómo sucedió. Estaba el hombre parado y estaba con la mirada hacia abajo. Y llegó otro hombre y le dio el puñetazo en la cara, y el hombre no reaccionó en forma de defensa, sino que se quedó así y solamente levantó la mirada y no dijo nada, y se quedó así. Y otras personas que iban pasando por ese sitio, incluso las personas que estaban dentro de la tienda donde yo estaba, todos se quedaron asombrados que ese hombre no tuvo ninguna reacción, no tuvo ninguna respuesta como cualquier otra persona tendría una respuesta, ¿verdad?, en defensa. Y me hizo entender ese acontecimiento de que el Señor Jesús nos enseña cada día algo diferente. Ese día el Señor Jesucristo me enseñó la humildad, me enseñó que, como dice la Escritura, si te pegan en una mejilla, muéstrale la otra para que también te peguen. Pero no respondió ese hombre a ese golpe del otro hombre. Y me conmovió mucho la persona, ¿verdad?, que estaba así, con la mirada hacia abajo. Le ofrecí yo un café y el Señor lo tomó y pues se fue el Señor, ya no lo vi. Y me hizo pensar, me hizo analizar de que el Señor Jesús es así. El Señor Jesús, nosotros lo lastimamos con nuestros enojos, con nuestras actitudes, con nuestras mentiras, con nuestras arrogancias, con nuestras prepotencias, con todas esas cosas. El Señor Jesús es bofeteado
y él pagó un precio muy alto por todos nosotros en la cruz. Y por eso quiero expresarte este tema que es el proyecto secreto del Señor. Y me gustaría que preparáramos nuestro corazón para poder comenzar con esta enseñanza que nos va a edificar mucho. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor Jesús, gracias por este maravilloso momento. Abre nuestro corazón, danos la fuerza para que se destruya toda pereza espiritual, toda duda, todo miedo. Llénanos plenamente de tu luz, de tu paz, de tu sabiduría, así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya estamos contentos y estamos ya preparados para poder comenzar con el tema. Vamos a comenzar con las citas bíblicas, que va a ser la primera cita bíblica, Efesios capítulo 2, verso 12 en adelante. Y puedes tomar tu Biblia para comenzar el estudio. Comienza el texto bíblico así: en aquel tiempo no esperaban un Mesías, no tenían parte en el pueblo de Israel y no le correspondían las alianzas de Dios ni sus promesas. Ustedes vivían en este mundo sin esperanza y sin Dios, pero ahora en Cristo Jesús y por su sangre ustedes que estaban lejos han venido a estar cerca. Primero quisiera poder explicar este texto bíblico, Efesios 2, 12 y 13. Dice y habla: en aquel tiempo no esperaban un Mesías. Para comenzar con el tema del proyecto secreto de Dios, vamos a trasladarnos a todas las personas que están viendo este video. Tenemos que saber que existe un pueblo llamado Israel. Este pueblo llamado Israel recibió todas las alianzas de Dios. Es el pueblo que es narrado en toda la historia del Antiguo Testamento, todo lo que pasó, toda su virtud, toda su historia, todo su legado que ha dejado el pueblo de Israel. Me llama mucho la atención que el texto se refiere a ese pueblo específicamente. Entonces, cuando existía el pueblo de Israel, como lo explica el texto bíblico, ese pueblo tenía todo el amor de Dios, tenía todo lo que Dios, toda su plenitud estaba directa al pueblo de Israel. El pueblo de Israel era el elegido, pero no solo existía el pueblo de Israel, también existían más pueblos. Eso es lo que quiero decir. Entonces, el pueblo de Israel estaba esperando un Mesías, pero los demás pueblos no estaban esperando ningún Mesías. Entonces, cuando viene el Señor Jesús, por su sangre y por sus llagas, hace que el pueblo de Israel y todos los pueblos que existían en ese tiempo, que se llaman pueblos paganos, cuando una persona no tiene la alianza con Dios, se le llama que es un pagano, ¿ok? Entonces, existían los paganos y el pueblo de Israel. Entonces, con Jesús vino a salvarnos a todos. Vino a salvar a Israel y vino a salvar a toda la humanidad. Entonces, cuando viene Jesús en su crucifixión y en su muerte, hace del pueblo de Israel y todos los pueblos que se hagan un solo pueblo grande. Significa toda la humanidad completa. Entonces, por eso dice el texto: pero ahora en Cristo Jesús y por su sangre, ustedes que estaban lejos han venido a estar cerca. Y esa gracia y ese sacrificio que hizo el Señor nos alcanza también a nosotros. Por eso es muy importante que sepamos la historia de antes y lo que pasa hoy día. Vamos a continuar. Él es nuestra paz y ha destruido el muro de separación
Antes había una separación del pueblo de Israel y de todos los pueblos paganos. Dice, el odio y de los dos pueblos ha hecho uno solo en su propia carne. Destruyó el sistema represivo de la ley e hizo la paz. Reunió a los dos pueblos en él, creando de los dos un solo hombre nuevo. Destruyó el odio en la cruz y habiendo hecho de los dos un solo pueblo, los reconcilió con Dios por medio de la misma cruz. Es lo que te estoy diciendo. Cuando viene el Señor Jesús, reconcilia a Israel y reconcilia a todos los pueblos paganos. Dice, vino como evangelizador de la paz. Paz para ustedes que estaban lejos y paz para los judíos que estaban cerca. Aquí este texto, el Efesios 2:17, viene a recordar de que los judíos, el pueblo de Israel, estaba cerca de Dios y los demás que no eran judíos estaban súper lejos de Dios. Verso 18, y por él los dos pueblos llegamos al Padre en un mismo espíritu. Entonces, la primer parte de este proyecto secreto es que viene el Señor Jesús a reconciliar a todos. No hay distinción para el Señor Jesús. Él vino por todos. Vamos a continuar descubriendo el proyecto secreto. Vamos a irnos a Efesios capítulo 3, verso del 8 en adelante. Vamos a leer juntos. Dice el texto, a mí, el menor de todos los creyentes. ¿Quién es el que está hablando en esta carta a los Efesios? Es San Pablo. Se me concedió esta gracia de anunciar a los pueblos paganos la incalculable riqueza de Cristo y de esclarecer en qué forma se va realizando el proyecto secreto escondido desde siempre en Dios, creador del universo. ¿Por qué a Pablo se le ha dado este secreto, podríamos decir esta revelación por el Espíritu Santo? Porque Pablo es un creyente, es un apóstol del Señor Jesucristo. Recordemos un poco, Pablo era un perseguidor del Señor Jesús. Pablo perseguía al Señor Jesús y a sus discípulos. Por eso dice, a mí el menor de todos los creyentes, el último, se le concedió esta gracia de anunciar a los pueblos paganos la incalculable riqueza de Cristo y de esclarecer, o sea, aclarar en qué forma se va realizando el proyecto secreto escondido desde siempre en Dios, creador del universo. Dice el texto, continúa, en adelante dice Pablo, los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir mirando a la iglesia la multiforme sabiduría de Dios. Los poderes de arriba y autoridades del mundo de arriba se podrán descubrir, o sea, vamos a conocer la enseñanza celestial, lo que quiere Dios para nuestras vidas como paganos o ahora ya convertidos como creyentes, mirando a la iglesia, no a las iglesias, a la iglesia en singular, hermanos. El texto bíblico dice
que el proyecto secreto de Dios es que nosotros podamos descubrir la incalculable riqueza de lo que está allá arriba, mirando a la iglesia. Vamos a continuar. Dice, conforme al plan que Dios trazó desde el principio en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Él ahora nos acercamos a Dios con plena confianza, con la fe que de Él hemos recibido. Por eso yo les ruego que no se desanimen al ver las pruebas que soportó por ustedes, más bien han de sentirse orgullosos de ellas. Y pues claro, Pablo está hablando a los de Éfeso, ¿verdad? Y nos dice a nosotros por medio del texto bíblico sobre la Sagrada Escritura, de que recordemos todas las pruebas que pasó el Señor Jesucristo, ¿verdad? Conforme al proyecto secreto de Dios desde el principio, trazado en el mismo Jesús. Entonces, lo que viene a hacer el Señor Jesucristo es algo completamente hermoso. Él viene a reconciliarnos y viene a acercarnos a la multiforme sabiduría de Dios. ¿Cómo podemos entender eso? Pues no lo podemos entender con esta cabecita que tenemos. ¿Por qué? Porque Dios, el proyecto secreto de Dios es tan grande, tan lleno de poder, de que no lo podemos entender o soportar con nuestra mente humana. Tenemos que darle paso a la fe para poder comprender el proyecto secreto de Dios. ¿Y cómo podemos ver este proyecto que está haciendo Dios? Mirando que Dios está haciendo una iglesia aquí en la tierra, para que podamos nosotros conocer la multiforme sabiduría y la autoridad y el poder que está allá en los cielos. Es un proyecto hermoso, impactante. Vamos a irnos al verso 20 y 21. Dice, a Dios cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Ahorita este texto bíblico nos está dando un dato muy importante, porque debemos recordar que nuestro Señor viene con un ministerio tan poderoso y tan fuerte que es el movimiento cristiano. ¿Y por qué es cristiano? Porque lo crea Cristo Jesús. Y deja una iglesia que dice el Señor que a Dios únicamente se le da la gloria dentro de la iglesia. ¿Y hasta cuándo? Dice, por todas las generaciones y por todos los tiempos. Y dice el texto bíblico, amén. O sea, dice, así será. Es como un sello del amén. Entonces, nos damos cuenta que nosotros podemos darle la gloria a Dios dentro de esa iglesia que Él está dejando. ¿Sí me comprendes? Es algo hermoso, pero ¿cómo podemos no darle la gloria a Dios dentro de la iglesia? Pues no yendo a la iglesia prácticamente. Es simple y sencillo, ¿verdad? Poder entender esto. Pero ¿quién es el único que no quiere que nosotros, que tú y que yo le demos a Dios la gloria en la iglesia? Pues claramente es Satanás. A él no le gusta que nosotros le demos la gloria a Dios en la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Satanás? Va a crear más iglesias, Satanás, para que nosotros nuestra mirada la perdamos y la desviemos de la verdad, para que nosotros
podamos ser engañados por Satanás y nos vayamos de la iglesia que está dejando Cristo y nos vayamos a otra iglesia que no es la verdadera, que no es la de Cristo. Vamos a continuar con los textos bíblicos para ir comprendiendo más este proyecto secreto de Dios. Vamos a irnos a Marcos 3:13, el Evangelio de Marcos 3:13. Te voy a dar a conocer los primeros miembros de esta iglesia que está trazando el Señor Jesús. Dice el texto bíblico así, Marcos 3:13. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y se reunieron con él. Así instituyó a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles el poder de echar demonios. ¿Para qué eligió a 12? Pues estos 12 el Señor Jesús los eligió para que sean los primeros miembros de esta iglesia. Ya con 12 personas ya es una congregación, ya es una iglesia. ¿Y por qué es una iglesia cristiana? Porque la iglesia es una congregación y la está fundando y la está haciendo Cristo Jesús. Entonces, esta iglesia que se está creando como parte del proyecto secreto de Dios es para que esta iglesia nosotros le demos la gloria y la honra por todos los tiempos. Amén. Entonces, si otra persona crea una iglesia diferente, ¿verdad? Vamos a hablarlo sencillo, claro. Si viene otra persona y dice, yo quiero fundar mi iglesia, y esta iglesia que está fundando, este fulanito de tal, le pone Iglesia Cristiana de Cristo, pero no la fundó Cristo, sino que la está fundando un hombre, no el Señor Jesús, sino que un hombre, pero le puso Iglesia Cristiana de Cristo. Pues vamos a hacer ahorita un pequeño compás con este ejemplo. Podemos comparar el oro que es oro verdadero y podemos comparar la fantasía. Cuando tú ves un anillo de oro verdadero y un anillo de fantasía, si tú lo ves de lejos, los dos son iguales. Pero si tú lo pones al fuego, al verdadero va a salir y su brillo se va a mantener, ¿verdad? Si lo metes al crisol, el oro siempre va a brillar porque va a pasar por la prueba y vas a darte cuenta de que no es fantasía, es verdadero. En cambio, lo que es fantasía, tú te vas a dar cuenta que no es verdadero, ¿verdad? Lo vas a comprobar, vas a hacer la prueba. ¿Cómo podemos hacer una prueba? ¿Cuál es la iglesia que está dejando el Señor Jesucristo? Pues muy básico, muy fácil. ¿Cuántos años tiene la iglesia? Por ejemplo, la iglesia de fulanito o fulanita. Unos 50 años, unos 30 años, unos 200 años, unos 300 años. ¿Cuándo vino el Señor Jesús? El Señor Jesús vino hace 2000 años. Entonces, en este ejemplo te vas a dar cuenta que hay mucha diferencia. Y vamos a ir entendiendo cuál es la iglesia que está dejando el Señor Jesús, en la cual se está trazando el proyecto secreto de Dios para toda la humanidad. Vamos a continuar con Mateo 16:13. Mateo 16:13. Mateo capítulo 16, verso 13.
gusta este texto bíblico que nos va a dar una enseñanza muy especial. Dice, Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este el Hijo del Hombre? Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen la gente que dice, quién soy yo? Dice el Señor Jesús. Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Mira qué interesante. Jesús le pregunta a sus discípulos, pongamos atención, que esto es de deleitar cada detalle de este texto para que podamos ver de que el Señor Jesús tenía todo calculado. Dice, unos dicen que eres Juan el Bautista. Jesús es Juan el Bautista, ¿verdad que no? No. Otros dicen que eres Elías. Otra gente, unos predicaban que Jesús era Juan el Bautista. Estaban equivocados. Otros predicaban que Jesús era Elías. Estaban equivocados. O Jeremías predicaban que era Jesús. Estaban equivocados. O alguno de los profetas. Ninguno acertó en la pregunta de las personas que estaban afuera. Pero vamos a darnos cuenta la respuesta de los que él eligió en ese monte Sión. A ver qué le respondieron. Jesús les preguntó, ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le replicó, feliz Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En la teología nos explica que mucha gente en aquel tiempo predicaba del Señor Jesús equivocadamente, como en este tiempo se predica del Señor Jesús equivocadamente. Mucha gente predica del Señor Jesús, pero no saben quién es realmente. Pero quienes respondieron correctamente quién era el Señor Jesús, los elegidos de Él. Y vamos a ver qué le dice a Pedro. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. El Señor Jesús vino al mundo, y mira qué interesante, viene y nombra a un hombre como representante, como vicario del Señor Jesús, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Está dejando a este hombre y le dice, sobre ti edificaré mi iglesia. No dice mis iglesias, dice en singular, mi iglesia. O sea que Cristo está dejando una sola iglesia, no está dejando 2, no está dejando 4, no está dejando 10, no está dejando 100, está dejando una sola iglesia. Vamos a irnos a Mateo 28, 18. En este mismo evangelio, hermano, para que lo busques, Mateo 28, 18. Vamos a irnos al verso 18. Dice, comienza el texto. Jesús se acercó y les habló así.
me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. El Señor Jesús recibe toda la autoridad del cielo y Él manda a sus discípulos a todo el mundo, a todas las naciones, a todos los confines de la tierra. ¿Cómo se llama eso? Se llama predicación universal. ¿Y cómo es el sinónimo de universal? ¿Cuál es otro significado? El otro significado para poder referirse a universal es católico, católico, católica. Por eso, la iglesia que está dejando el Señor Jesucristo y que está proyectando Dios en un proyecto secreto para poder conocer, hermanos, la multiforme sabiduría de Dios y todos los poderes que están arriba aquí en la tierra, mirando a la iglesia para que le demos la gloria y la honra por todas las generaciones y por todos los tiempos a Dios dentro de esa iglesia católica, porque los manda con la predicación universal a todo el mundo, querido hermano, el Señor Jesucristo. Entonces, dentro de la iglesia católica, nosotros podemos conocer que está la multiforme sabiduría de Dios. Y el Señor Jesús, lo que me gusta de este último texto bíblico que habla, que dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. El Señor Jesús va a estar con nosotros si nosotros estamos siempre dentro de la que está la multiforme sabiduría de Dios dentro de la iglesia que está dejando el Señor Jesucristo hasta el último día. Entonces es una riqueza. Y dime, ¿quién no va a querer estar en la iglesia que Él está dejando aquí en la tierra? Todos queremos estar dentro de esa iglesia, pero ¿qué sucede? Como, por ejemplo, yo te digo: hermano, yo quiero lo mejor para ti. Un ejemplo nada más. Yo te digo: hermano, yo quiero lo mejor para ti. Vente a jugar a este equipo de fútbol. Vente a jugar aquí conmigo. Aquí vas a ganar. Tenemos los mejores jugadores. Y tú me dices: no, yo quiero estar con este otro equipo que no tiene los mejores jugadores, pero pues no vamos a saber si vamos a ganar o perder. Pero yo te estoy invitando a ti para que entres a mi equipo, al equipo de la Iglesia Católica, para que puedas ganar el partido, porque el partido ya está ganado en nuestro equipo. Es un ejemplo nada más simple para poder entender de que nosotros como Iglesia Católica conocemos la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es Jesús. Entonces sabemos que la Iglesia Católica fue fundada en ese día de Pentecostés, en ese día que el Señor Jesucristo deja a Pedro como representante. Y como han pasado 2000 años, existe algo dentro de la Iglesia Católica que se llama ordenación apostólica, sucesión apostólica. Desde esos 12 varones que fueron los primeros miembros de esa iglesia verdadera, han venido y no se ha roto el hilo. A través de 2000 años han continuado la sucesión.
ordenando a varones valientes entregando su vida al Señor Jesucristo. Entonces, la pregunta es, ¿quieres estar dentro de la iglesia que dejó el Señor Jesús? ¿O no quieres estar dentro de la iglesia que tiene la multiforme sabiduría de Dios? Es tu decisión. Y bueno, espero te haya gustado este tema y vamos a terminar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor Jesús, por esta hermosa enseñanza. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, se fue corto, pero con mucho amor. Gracias por estar siempre con nosotros y estar siempre apoyándonos, Señor Jesús, en todas las enseñanzas y estar siempre en nuestros corazones. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermano, te invito a que te puedas quedar en este canal con más enseñanzas que tengo para ti. Puedes tú ver mi canal y tengo muchos temas muy importantes. Te invito a que me dejes tu comentario en la caja de comentarios que vas a ver ahí abajo. Si te gustó la enseñanza, si quisieras aportar algo de conocimiento que tú tengas para reforzar este canal, te pido que me regales un like para apoyar la obra y que te puedas suscribir en el botón que dice suscribir y activar la campanita para que te lleguen todos los videos directamente a tu teléfono y no tengas necesidad de buscarlos. Así que me despido, que tengas un día maravilloso y la paz. Hasta pronto.